Dice así, Deuteronomio 11, 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Yahvé juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. El pasaje que ya leíamos y entrábamos en él la semana pasada, el domingo pasado, es algo muy repetitivo que lo encontramos muchísimas veces, libros y textos que tienen que ver con el crecimiento o la fortaleza del pueblo de Israel, en hacer referencia a su pasado de una forma u otra. Y Moisés, al final de ese camino por el desierto, cuando van a entrar en la tierra prometida, el pueblo de Israel les hace recordarlo y repetírselo. Y es algo que nos da a nosotros, todos nosotros, un principio claro. El tema que yo traía el domingo pasado y quiero traer en esta tarde, en esta mañana también, es una exhortación al culto o a la adoración familiar. Algo que creo que está muy abandonado o ignorado de muchísimas maneras. Y quiero entender que vosotros lo hacéis en casa, a nivel personal, a nivel de pareja o matrimonio o a nivel familiar, pero que os animo que sea de algo constante, cada momento, cada día. Se nos dice aquí que hagamos esta oración y que tengamos la palabra del Señor en nuestras casas, en las paredes de nuestras casas, cuando estemos en los caminos, en todo momento, que se la enseñemos a nuestros hijos en toda circunstancia. Por tanto, no es algo esporádico o algo que se quede para la escuela dominical, sino que tiene que ser regular y tiene que estar en nuestro hogar, porque es parte de la santificación de nuestro hogar. Y decíamos el domingo pasado que mi exhortación iba directamente o en primer lugar a los padres, como cabeza del hogar. Así que padres que estáis aquí, es vuestra responsabilidad tener este culto devocional y personal, el poder traer la palabra de Dios y todo lo que conlleva a vuestros hijos, a vuestras esposas o a las visitas o a aquellos que estén bajo vuestro techo. Y si no están los padres o los maridos, o si ellos no son creyentes, esposas, mujeres creyentes, levantaros y poned vuestro lugar y traer las cosas espirituales. Si los demás en la casa por diferentes razones no lo hacen, vosotros tenéis el deber de hacerlo. Y si ninguno de vuestros padres lo hacen porque están en la pereza espiritual o porque están lejos del Evangelio, vosotros los jóvenes, aquellos que seáis creyentes, levantaros y hacerlo. Pero es importante que tengáis este culto personal al Señor y que invitéis a aquellos que están a vuestro alcance o que podéis influir de manera directa o indirecta. Porque esta es la idea que se encierra en estos versículos que hemos leído. Pero yo quiero que avancemos un poco más en esta exhortación muy seria y muy urgente que yo os traigo a todos vosotros. Cuando estamos hablando de culto y estamos hablando de esta adoración familiar, ¿en qué consiste? ¿Qué elementos esenciales o fundamentales debe de haber para que sea un culto agradable a los ojos de Dios, que es ante quien se dirige? Bueno, en primer lugar, creo que debe de haber oración. Tiene que haber oración en vuestro culto. Oración antes de empezar vuestro culto, pequeña reunión. Oración durante vuestro culto y oración después de vuestro culto. Con ello quiero decir que aquellos que vayáis a dirigir ese culto, ya sea personal, de pareja, familiar, con invitados, ora al Señor. Busca que la oración sea parte de tu vida y trae las peticiones o la ayuda, busca la ayuda del Señor
antes de tenerlo, porque es un momento muy importante. Pero después, cuando tengáis el culto, busca también momentos de orar. Anímate a ti mismo. Oblígate de alguna forma. Y animando y obligando también a los que están contigo. Quizá no puedas obligar a alguien que tenga que orar si no quiere orar, pero que facilites el camino para que todos los que sean parte de este culto tengan como esencial la oración. Y después, cuando termines, busca también la gratitud y las peticiones al Señor. La oración tiene que ser el elemento constante, es nuestro comunicarnos con el Señor. El traer nuestras peticiones a Él y que Él nos escuche. No te importe cuando le pidas a los niños más pequeños a que oren, que ellos traigan sus oraciones a su nivel, sus circunstancias. A veces el niño va a orar por lo que a él le preocupa, que no es lo que a ti te preocupa. Quizá su situación en el colegio, quizá su pelea con sus amiguitos o quizá otra historia que esté en su corazón. No importa. Lo importante es que él vea que puede acercarse y dirigirse a un Dios que escucha, a un Dios que atiende y que él lo haga a su nivel. Tú ya tendrás otra oportunidad en tus oraciones personales a traer lo que te preocupa, la factura del teléfono, la situación del trabajo o alguna enfermedad tuya o de algún familiar. Ya tendrás tiempo para hacer esas oraciones, pero anima a tus hijos a que oren o a las visitas que están contigo. No intentes corregir sus pequeños defectos, sino que ya los tratarás en otras circunstancias, pero que se ore de manera regular. No hagas que tus oraciones sean demasiado largas. Ya nos decía nuestro Señor Jesús que una de las características de los fariseos eran sus oraciones retóricas y oraciones largas. Nosotros no hacemos oraciones largas, sino oraciones concretas y directas, no artificiales y no superficiales, sino como nuestra manera de hablar. El Señor está presente y está escuchando, simplemente abre tu corazón y trae tus oraciones delante de Él. No aburras a tus hijos con oraciones largas. Simplemente que ellos sepan que eres sincero en lo que estás pidiendo. Segundo elemento crucial para nuestro culto al Señor, la Escritura, la palabra de Dios. Cuando Moisés está recordando que se recuerde toda la historia, él está escribiendo este libro de Deuteronomio, que se debería de leer de manera regular, que los reyes tendrían que tener copias para poder leerlas. Nosotros tenemos la gran bendición de tener nuestras Biblias y de tenerlos en diferentes lenguajes y formatos y posibilidades. Tenemos que hacer que la lectura de la Biblia sea algo regular, que el niño lo pueda entender a nivel de familia. Anímales a que los niños lean su propio texto, sus propias versiones o los versículos, aun cuando lo hagan de manera torpe, pero que ellos mismos inviertan un pequeño esfuerzo en poder leer la palabra de Dios. Cómprales una Biblia a su nivel, que lo puedan leer de manera regular, pero invítales, no simplemente a que el padre o la madre lo haga, sino que ellos participen en la lectura. Y si lo tienen que hacer de manera muy lenta o muy torpe, no importa, pero que ellos puedan entrar, ya irán creciendo y aprendiendo. Pero no es únicamente el elemento de la lectura, sino también de la aplicación. Cada texto, cada parte de la palabra de Dios tiene un contenido muy esencial, muy importante. Entra en ese contexto, entra en esos pasajes, saca las enseñanzas más importantes. Los puntos que ellos deben de recordar. Para ello quizá necesitas, padre o madre, dedicarle unos instantes antes a entender ese pasaje, sobre todo si es difícil. Pero apréndetelo tú, saca esos puntos y que después se los puedas dar a tus hijos. La palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y cuando le has explicado el texto, entonces entra a la aplicación.
porque no estamos únicamente entreteniendo al niño o a las visitas, sino que estamos buscando a Dios que ha hablado a través de ese libro, se ha revelado a nosotros y quiere que nuestra voluntad se someta a la suya. Es decir, que guardemos sus mandamientos, que los apliquemos en todas circunstancias. Por tanto, a tus hijos tienes que hacer que lean la Biblia, que comprendan el texto que han leído y que apliquen lo que han leído en sus propias circunstancias. Y cuando estamos hablando de aplicar la Escritura, es importante que siempre llevemos a nuestra familia o visitas a Cristo, porque toda la Escritura nos habla y nos dirige al Señor Jesucristo. Ya sea un sacrificio del Antiguo Testamento, ya sea un mensaje profético o ya sea una canción de los Salmos, todo ello tiene una dirección que nos lleva a Cristo y que nos lleva a la cruz. Y tenéis que saber cómo guiar a vuestros hijos y a vuestros invitados a Cristo, a su nivel, en sus circunstancias. No seáis retóricos, como decíamos, y no seáis complicados con vuestras visitas. Ser simples, ser sencillos, pero que vean que la sencillez de la palabra de Dios nos guía y nos pone a los pies de la cruz. Un tercer elemento que tiene que haber en vuestros cultos personales y en vuestros cultos familiares es el de la alabanza, el de cantar al Señor, ya sea a través de un salmo, de un himno o de un cántico espiritual, de la lectura de una poesía. Si vosotros no sabéis cantar, si os pasa lo mismo que a mí. Yo soy muy torpe a cantar, necesito que los niños me ayuden, pero hacer que las alabanzas lleguen al cielo. A veces incluso el mismo ruido que nosotros podamos producir con nuestras intenciones al Señor le es agradable. Así que cantarle, alabar al Señor y que vean vuestros hijos y vuestras visitas que lo estáis haciendo con gozo y con alegría, que estáis sintiendo la expresión de ese cántico que le estáis llevando o mandando al Señor. Y en cuarto lugar, además de esta oración, de la lectura, meditación de la palabra, de la alabanza, de los cánticos, también que haya conversaciones. Hacedles preguntas a vuestros hijos. Ved si están entendiendo las lecciones espirituales, los asuntos que estáis trayendo para con ellos. Tratar asuntos como el cielo, asuntos como el pecado a su propio nivel, acerca de la fe, de la cruz, de Jesús, de la ayuda que el Señor trae a nuestras vidas. Responder a sus preguntas, traerles ejemplos, contarles historias, anécdotas, que puedan ver que esto que estamos hablando es real, que no es un mero momento ritualista del hogar, sino un disfrute de la alabanza, de la adoración, de la palabra al Señor. A veces las preguntas e inquietudes que los niños o las visitas pueden traer son ajenas al texto que hemos estado viendo, mirando. No importa que ellos nos pregunten cualquier cosa, es la oportunidad que nos surge por medio del Espíritu para poder responder a sus inquietudes. En muchas ocasiones me ha ocurrido a mí que he traído un pasaje o un mensaje en el culto y después personas me vienen con otro tipo de preguntas que no han surgido del mensaje. No importa. El Espíritu lo va a utilizar para poder guiarnos a otros asuntos importantes. Pero además de lo que es el contenido de nuestro culto, tenemos que ir a algo importante y es el momento de la verdad. Y yo quiero que aquí cada uno de vosotros, los que decís ser creyentes, tenéis que ser muy sinceros. El culto es algo que tú quieres ofrecer a los invitados que tienes en el hogar, las personas que están bajo tu techo, tus propios hijos. Ahora déjame que te pregunte, ¿qué tienes que ofrecerles? Porque fijaros bien cómo lo expresa nuestro texto. Cuando hemos leído en el versículo 18, dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas, y las ataréis como señales y serán frontales entre vuestros ojos, y versículo 19, las enseñaréis a vuestros hijos. Padres y cualquiera de vosotros,
antes de llegar a ese versículo 19, las enseñaréis, tenéis que pasar por el versículo 18, las pondréis o guardaréis en vuestro corazón. No podréis dar de una manera convincente lo que no tenéis en vuestro propio corazón. Y lo primero que tenéis que hacer en esta mañana y a lo largo de toda vuestra vida es mirar si la palabra de Dios primero ha sido guardada en vuestro corazón. Porque si no está en vuestro corazón, no se estará de manera adecuada puesto en vuestros labios. En otras palabras, ¿eres tú creyente? ¿Eres tú un creyente sincero? ¿Has hecho tuyo el mensaje? ¿Te mueve a lo largo de todo el día y de toda tu vida? ¿Qué tipo de fe es la tuya? ¿Es una fe superficial? ¿Es una fe milagrera? ¿Es una fe copia de lo que nos repite el mundo? ¿O es esa fe de plena y total confianza en las promesas de Dios y en la obra de Cristo en la cruz? Mira que no puedes hablar de fe si tú no tienes fe, que no puedes traer convicción si no hay convicción en tu corazón, que no puedes traer el verdadero Cristo si Cristo no gobierna tu vida. Por tanto, es esencial que, en primer lugar, para tener este culto a Dios, mi exhortación vaya a tu propio corazón y a tus propias circunstancias. Y si tienes dudas, padre, marido o joven, si tienes dudas, ponte de rodillas delante del Señor y busca esa misma convicción en tu corazón. Guarda estas cosas, pon estas palabras, dice Moisés, en tu corazón en primer lugar, antes de ponerlo en las paredes de tu casa o antes de enseñarlas a tus propios hijos. Déjame que te diga o que te pregunte, ¿cómo es tu amor en esta mañana por la palabra de Dios? ¿Simplemente porque lo aprendiste de tus padres en una escuela dominical? ¿O porque estás imitando a lo que otros hacen a tu alrededor? ¿O es el amor a la palabra y el conocimiento de la palabra el alimento diario para tu alma? ¿Dónde está la Biblia, tu Biblia en esta mañana? ¿No ha pasado en muchas ocasiones que después de varios días te preguntas dónde está tu Biblia? ¿Cómo es posible que alguien pierda el alimento o la medicina que necesita cada día? ¿Cómo es posible que algunas veces no sepamos ni siquiera dónde estaban las Escrituras? ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios para tu vida? ¿No es ella el sostén constante? ¿No es ella la que produce el mayor gozo de tu corazón? Cuando estás pensando en Cristo, en la salvación o en la eternidad y en el cielo, ¿no es la Escritura la que tiene que iluminar todo el camino? ¿Es la palabra de Dios la miel para tu paladar? ¿Es la fortaleza para tus venas? ¿Es la pasión de tu corazón? No me digas que tienes una Biblia o que lees tu Biblia. Déjame que te pregunte, ¿amas la palabra de Dios con toda la pasión que pueda expresar tu ser entero? ¿Oras de una manera regular en tu vida? ¿Cómo vas a animar a tus hijos a orar si tú mismo no oras? La oración tiene que ser algo real en tu vida. Y tus hijos, tus invitados, tu gente alrededor tiene que saber que eres un hombre o una mujer de oración. No eres únicamente aquel que ora cuando alguien está presente o aquel que ora en unos instantes de vida pública. La oración tiene que ser el hálito vital, el respirar de los creyentes. Y tiene que ser algo natural en nuestras propias vidas. Tus hijos tienen que saber que eres un hombre o una mujer de oración. Tienen que escucharte. Que no sea el ritual de las mañanas cuando os juntáis como familia, sino que sea un placentero deber de cada uno de nosotros. La oración tiene que ser natural. A veces cambiamos el lenguaje y tenemos un lenguaje a la hora de orar y un lenguaje distinto, el normal, cuando hablamos con la gente. Y los niños lo notan y lo ven. Ven si simplemente estamos tomando un modelo, estamos haciendo una representación o es algo real en nuestras vidas. ¿Tienes una lucha feroz
con las promesas y el cumplimiento y la misericordia de Dios? ¿Le ruegas a Él con tal pasión que tus hijos lo sientan y que lo puedan ver que es real cuando oras con ellos en el suelo, junto a sus camas? Por tanto, estos elementos tienen que estar contigo, tienes que ser un creyente real y estos elementos tienen que estar en tu vida antes de que los plasmes en el culto familiar. Déjame además que también a la hora de la verdad haya un amor sincero y real, abierto, público por tus hijos. Amor por tu gente. No únicamente apariencia de amor, sino un amor real. No utilices los cultos familiares para soltarles sermones o para traerles todas las reprimendas, sino para mostrarles toda la riqueza del amor del Señor. Sabéis que los niños aprenden más del ejemplo que les damos que de los sermones que les enseñamos. Puedes llegar a tus hijos y decirles: no se grita, no se dicen palabras feas, no se enfada uno con los otros. Y resulta que el marido está enfadado con su mujer y le dice palabras feas y levanta la voz. ¿Qué señal les estamos dando? Le estamos diciendo que somos hipócritas, porque nuestra actitud en la vida diaria no es lo que decimos que debería de ser en nuestros cultos. Y van a aprender más de nuestros hechos que de nuestras palabras. Lo que hemos levantado en un culto familiar con la enseñanza de las Escrituras, lo arruinamos con nuestro comportamiento. Y los hijos lo ven. Podemos decirles muchas veces que le amamos, pero no manifestamos nuestro amor a nuestros hijos o a nuestra gente alrededor si no les dedicamos tiempo. Mirad, los niños no necesitan más regalos, no necesitan más vestidos, no necesitan más tiempo para ver la televisión. Vuestros hijos pequeños necesitan más de vuestro tiempo. Necesitan que os sentéis con ellos para jugar y que les ayudéis en las tareas del colegio, que escuchéis sus peticiones y sus dolores y sus preocupaciones. Por tanto, no les ignoréis. No simplemente que ellos sean parte de tu vida cuando los vas a coger para un culto de la mañana y que el resto del día o de la semana los ignores. Es necesario que vean que le dedicas tiempo. Maridos, escuchar a vuestras mujeres, dedicarle tiempo a ellas para que después de manera fácil se puedan sentar con vosotros en vuestro culto familiar. Preocúpate de lo que a ellos les preocupa, sin ningún tipo de burla. Seguramente te van a contar los niños pequeños alguna historia de fantasías, algún sueño de la noche o alguna pelea en el recreo, en el patio de recreo del colegio. Escúchales y ayúdales a su propio nivel, que puedan ver que tú estás con ellos en esas circunstancias. Y si esto es así, luego ellos estarán contigo cuando hagas la oración o el culto familiar. Tómatelo en serio. El culto familiar es algo importante y es crucial. Y por tanto requiere a la hora del momento prepararte tú mismo, prepararte a lo largo del día. Y mira que las horas antes y las horas después o el resto del tiempo seas una persona digna de dirigir ese momento o esa circunstancia. Tienes que orar para ti mismo y tienes que orar por ellos. Ruégale al Señor en privado para que tus hijos, tus invitados de ese día puedan escuchar lo que tengas que decir. Como puedas hacer de otras tareas u otras circunstancias. El culto es parte de buscar de manera regular la conversión de nuestro lugar en un templo, es decir, un lugar de adoración. Y eso requiere mucho trabajo y mucha tarea. ¿Qué es lo que implica? Déjame que te diga algo más. Buscar el momento y el lugar adecuado. Para tener un templo, tener un lugar santo, el lugar santísimo de adoración y de culto al Señor, no vale cualquier lugar, no vale cualquier momento. Hay que buscar un lugar tranquilo. A veces las circunstancias son circunstancias excepcionales,
pero la regla es que lo preparemos con antelación, ya sea en la mañana, ya sea en la noche. No seáis como aquellos que vienen con rapidez, el niño está entretenido en su programa de televisión particular o en su partido de fútbol y de pronto llegamos corriendo, mira, niño, apaga la tele y en este intermedio vamos a hacer oración y vamos a cantar para que cuando termine el tiempo de intermedio podamos seguir con nuestra televisión. Y entonces el niño lo único que está entendiendo es que es algo especial, que no es lo mejor. No, tenemos que buscar el mejor momento del día y que no haya ningún tipo de sombra de esos ídolos que colocamos en nuestros hogares. Todos nosotros seguramente, o la gran mayoría de nosotros, tiene el televisor en el lugar más hermoso de la casa. En el salón o en el centro del salón, delante de su sillón, una gran pantalla donde nos sentamos cómodamente a consumir un montón de horas. Y el culto familiar es un rincón rápido que buscamos en lo que nos permite la televisión. Y tenemos que cambiar las tornas. El lugar central no es la televisión. El lugar central de nuestra casa no es ese ídolo, es nuestro Señor, a quien servimos y a quien honramos. Y no podemos permitir que haga ningún tipo de sombra ningún otro objeto de la casa. Busca ese lugar tranquilo. Sé sencillo, sé concreto, ameno en todo lo que estás haciendo. Lucha por los entretenimientos o contra los entretenimientos de la televisión o de otras circunstancias. Tienes que ser más atractivo con tu culto que pueda ser ese programa infantil o ese partido de fútbol. Haz que tus oraciones, que tus lecturas sean tan gozosas y tan deseables que el niño esté deseoso de apagar la televisión y dejar sus amigos para poder juntarse con su padre alegre a contarles esas historias bíblicas que les va a llenar todo el espacio del día. Si para ello tienes que usar de otro tipo de lecturas, si tienes que buscar libros de ayuda, quizá esos catecismos para los niños, de poder leerlos, que ellos les sean más fácil. Busca ilustraciones, ejemplos de tu vida, cuéntale historias que te han ocurrido que puedan ilustrar lo que le estás enseñando, para que ellos mismos puedan ver que su padre disfruta y que ellos disfrutan de esa lectura, de ese culto juntos. No lo hagas algo insípido, algo frío, gris y aburrido para tus hijos. Y eso necesita trabajo y necesita esfuerzo. Luchamos contra gigantes, es verdad, contra este mundo, sus luces, sus colores, su música, la televisión o los programas o el móvil o internet, etcétera. Pero tenemos la capacidad de tener el espíritu que nos ayuda para que el ambiente y el lugar hagan agradable nuestra adoración al Señor como familia. Otras cosas que debes de tener en cuenta. Sé ejemplo, antes, durante y después, no seas hipócrita. No utilices este tiempo para las reprensiones. El niño se ha peleado, el niño ha hecho una mentira, el niño ha roto algún objeto y tú tienes que regañarle y tienes que castigarle y tienes que ser severo, pero no aproveches el culto para hacer reprimendas. Que el niño no relacione la gracia y misericordia de Dios con tus enfados y tus gruñidos y tus quejas. Tiempo habrá para ser severo si es que tienes que ser severo, para ser firme y para traer disciplina a tu casa. Como tiempo hay también para jugar y para el entretenimiento y la diversión. Pero tienes que hacer que tus cultos estén separados, tu tiempo de adoración de estos lugares. No hagas reprensiones directas, no os gusta a vosotros que yo venga en un culto como este y os empiece a reprender de manera personal y que saque algunos nombres o por lo menos que sepáis que yo me estoy refiriendo a vosotros de las cosas feas que hacéis. Tenemos que traer la palabra de Dios. Tiempo ha en que el pastor vendrá y os exhortará para corregir aquellas cosas que están mal. Ya tendréis una llamada de teléfono o una presencia mía para decir estas cosas. Pero este momento es traer la palabra del Señor a los corazones de todos nosotros. Los cultos familiares que no sean sermones aburridos o reprensiones o quejas personales. Haz que sea un programa regular, que esté trabajado de principio a fin, que sea de una manera continuada y no irregular en tu vida o en la vida del niño.
Que ellos sepan que llega el momento, que parte del día, que el padre o la madre va a buscar ese tiempo íntimo con el Señor. Que te juntes. A veces será en el camino, como nos dice aquí nuestro texto, será en el trabajo, será en el viaje que hacemos, a veces habrá circunstancias del tiempo, de las vacaciones, de la enfermedad o algún tipo de impedimento, pero haz que sea un programa trabajado y regular. ¿Por qué? Y dejarme que termine con esto al final. Versículo 21. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Yahvé juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el guardar la palabra en tu corazón, es decir, ser tu creyente y comunicarlo a tus hijos o en tu casa, a todos aquellos que están a tu alrededor, en tus compañeros de trabajo, en ese culto familiar que tú tienes, tiene unas promesas, hay unas bendiciones. Bendiciones en principio personales, porque es una bendición para ti. El gozo de saber que estás haciendo lo que Dios dice, que estás agradando al Señor en tu cumplimiento. El culto familiar, el culto personal que tú tienes, como el culto público en la iglesia, es algo que al Señor le agrada y a ti te va a traer bendiciones. Búscalo para tu propia vida. Pero también el culto familiar va a traer protección. Mirar la magia, los trucos de aceite santo, de agua bendita, ni los versículos fluorescentes que pongas en las paredes de tu casa van a traer protección a tu casa y a tu hogar. No lo va a santificar que tú tengas las mejores Biblias o los mejores textos o los mejores cuadros acerca de Jesús. Lo que va a traer bendición es la palabra en tu corazón y la palabra de Dios vivida en tu propia vida. Tiene que llenarse todo espacio vacío de cosas espirituales y no de cosas simplemente superficiales. Eso es lo que va a proteger tu vida y tu hogar. Pero es que además va a encaminar a tus hijos y a tus invitados en la mejor dirección. Y les va a traer la mayor promesa, la mayor bendición que nosotros podemos traer para nuestras propias vidas y para los que están a nuestro alrededor, que es la vida eterna, que es el perdón de nuestros pecados. Nuestra vida aquí es pasajera y está limitada por el dolor o la enfermedad o la muerte, y un día todo esto acabará. Pero nos dice, no hay una promesa que es firme, desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, y es que nuestro espíritu es eterno, nuestra alma está segura, y si tenemos a Cristo tendremos todas las promesas que hay más allá, y nosotros superaremos la eternidad que decimos del cielo y del firmamento, y esto es lo que tenéis que buscar para vuestros propios hijos. Vosotros, como decíamos en alguna ocasión, vosotros no podéis convertir a vuestros hijos. No tenéis poder para salvar a vuestros hijos. Pero en la gracia de Dios nos ha hecho instrumentos para llevar esa gracia a nuestros hijos y a nuestros invitados y a nuestra gente. Sois instrumentos de Dios para conversión. Usarlo bien. Enseñar a vuestros hijos lo que ya habéis traído a vuestro propio corazón. Y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y cada uno de nuestros hogares. Amén.